La doctora Susana Gautreau está con nosotros aquí ya. Vestida de azul y muy bella. Vestida de azul que combina con el escenario de Ojalá. Ella parece que, ¿verdad, Susana? Sí, señor, muy bien combinada con este set de Ojalá. Vamos a conversar con la doctora Susana Gautreau ahora mismito, ya. Así que, bienvenida a Ojalá. Bueno, feliz de nuevo. Aquí contigo, Ramón, y Con saludar Guillermo. a Guillermo, amigos de muchas luchas y Sí, de sí, muchos años, muchos años. de coincidencia. Tanto como lo del amor que más viejo, naturalmente. Claro, tú eres el bebé de esta triada. Déjalo que hable. Pero mira, Susana, muchos temas que tenemos por delante. Pero a mí me gustaría comenzar con una reflexión que yo oía a unos amigos tuyos esta mañana. Ellos se quejaban de que el pueblo dominicano, según un estudio que ellos estaban citando, desde luego, interesante debe serlo, no lo conozco, pero cuando oí los datos me interesó mucho, porque según ese estudio, solo el 8% de los dominicanos estarían en disposición de salir a movilizarse a las calles en contra de la corrupción, solo el 8%. Ellos se estaban lamentando de aquello. En términos que no quieras tú saber, aquello era un lagrimeo que manda madre, porque es verdad. Digo, pero ¿cómo es posible que no se den cuenta de una cosa semejante? ¿Verdad? Pero que es interesante y que habla muy bien del pueblo dominicano, dicho sea de paso. A mí me parece eso. Me gustaría compartir contigo esta información que llama a una reflexión y me gustaría que seas tú quien la hagas conmigo. A veces creemos que los fenómenos sociales no tienen una técnica de medición, de estudio. La sociedad reacciona no tan histéricamente como algunos analistas entienden. Hay personas aquí que tradicionalmente viven apostando al caos, a la destrucción, al Armagedón, a que llegue el Armagedón, claro, porque tienen una agenda política personal, oposicionista alguno de una manera obsesiva. Ayer, y hablaba Guillermo de eso, nos llega la información de que el PNUD declara que el país pasó a ser uno de los países del exclusivo grupo de los países de desarrollo alto. Hace 5 años de desarrollo humano alto. Hace 5 años nosotros ingresamos a ser de los países de renta media y con ello perdimos la ayuda, por lo menos de los retrovirales y otros y otros suplementos nutricionales a lo que tienen derecho. Saludamos y brindamos con el café Santo Domingo, Susana, que es el que a mí me gusta. Mucho este café. Así es. Yo también, claro, el pueblo dominicano también. Así es. Pues nosotros pasamos a ser país de renta media hace 5 años y con ello perdimos algunos de los beneficios de la ayuda internacional. Esos son números claros. Hay que saber que la metodología de análisis y de medición de esos organismos internacionales, y a mí me toca de cerca porque trabajo con uno, el Organismo Internacional de Energía Atómica, son rigurosos. Cada uno de los indicadores que ellos miden obedece a todo un patrón científico, estadístico, matemático, y ellos utilizan la base de las cuentas nacionales de los países, no de informe, señores, como el índice de corrupción que mide una institución internacional también, o el mismo de PISA, que tiene mucho de aleatoriedad y de decisión del país de presentar inclusive el muestreo. Es a nivel de la medición de las cuentas nacionales, ahí no hay tutía. Entonces, esas cosas son importantes en el pueblo dominicano. Las crisis sociales no se detonan simplemente por adoctrinamiento de las masas. La gente responde a sus expectativas nacionales. Inclusive el nivel de reclamo que nosotros tenemos es la mayor muestra de que hemos superado algunas necesidades básicas de los países, porque la gente con hambre lo único que atina es a comer.
no empieza a reflexionar, no empieza a cuestionar institucionalidad, no empieza a pedir otras aspiraciones y pretensiones, que ya ese es el estadio de reclamo que nosotros tenemos y que está bien, porque nosotros tenemos una agenda nacional rezagada, sempiterna. O sea, no es que nosotros hayamos avanzado en todos los indicadores de desarrollo humano alto como tenemos, pero tenemos indicadores de desarrollo humano alto. Ese mismo estudio habla que hemos, por ejemplo, no hemos estancado y en algún sentido no hemos retrocedido en alcanzar la igualdad de género. Ese es un tema a tratar, ciertamente, y que la inequidad no ha avanzado, aunque ha avanzado en algunos puntos, pero mira, avanzamos en los años de escolaridad de las personas. Eso es importante en unos puntos porcentuales que son destacables. Entonces yo diría que nosotros nos falta crecer en humanismo, y ese es un tema de toda la sociedad y nosotros lo vemos reflejado en las redes sociales, en el nivel humano de las personas, y eso viene con una gran carga de las familias y viene con una gran carga personal, de búsqueda, de desarrollo humano personal. Recientemente, hace unos días, yo vine de Uruguay. Yo puse un Twitter, yo interactúo mucho en las redes sociales y la gente lo sabe, donde yo me asombraba de cómo los jóvenes iban a la escuela con mucho interés, cómo no había música excesiva en las calles, ninguna música, cómo los carros son utilitarios, cómo comienza la jarana y la fiesta es el jueves o el viernes. Aquí nosotros un lunes, es más, un domingo a las 12 y a las 2 de la mañana hay un jaleo terrible. Entonces, toda la sociedad tiene que hacer un espejo. Cuando tú ves la sociedad haciendo manifestaciones racistas, manifestaciones machistas, ciertamente hay que ponerle el dedo al Estado, porque el Estado está obligado a intervenir en los sectores con políticas públicas y lo ha estado haciendo, pero tiene que haber una disposición de la sociedad. Y yo creo que la sociedad está viendo cosas y muchos de los momentos de roce que nosotros estamos viendo es parte de que estamos llegando a la salida, porque lo primero para que la gente supere problemas es que lo evidencie, es que lo note, es que estemos hablando de ello. Ciertamente aquí no hay un ambiente de manifestación contra el Estado. ¿Por qué? Porque anoche a las 10 de la noche, nuestro presidente estaba reunido con el ministro de Salud, el ministro de Economía, mirando la consecución de las metas nacionales. Pero ayer en la tarde anuncian que el Ministerio de Salud cerró 306 instituciones médicas que no estaban de acuerdo con el reglamento de habilitación y con la Ley General de Salud. Pero también cerró muchos establecimientos que vendían medicamentos falsificados, medicamentos vencidos, medicamentos no acorde con los principios éticos que se establecen para la validez de la comercialización y producción de medicamentos. Usted dirá, pero están cerrando es porque habían, sí, pero están cerrando porque también la vigilancia del Estado está. Y en cada uno de los renglones de la vida nacional, nosotros estamos avanzando en regulación, y nosotros estamos avanzando en prevención, y nosotros estamos avanzando en coerción. Y la sociedad lo percibe, porque es en el seno de la sociedad que se da. Entonces aquellos comunicadores que están apostando al caos tendrán que esperar otro momento, porque la sociedad dominicana no está dispuesta a echar para atrás. Y a medida que vayan pasando los meses y un poco pues la campaña electoral vaya cogiendo su camino y se vaya diferenciando las ejecutorias públicas, la gente hace un ejercicio de suma y resta. ¿Quiénes pretenden dirigir la nación y cuál es el proyecto que tienen? Pero cuál es también vamos a decir, los éxitos que han tenido en sus pequeños espacios de participación privada, personal.
Porque usted no puede venir a decir que usted va a arreglar la nación y que usted va a tratar de mejorar a la familia cuando usted ha sido incapaz de demostrar la gestión de su propia familia. Usted no puede decir que usted va a trabajar en educación cuando precisamente su participación ha sido en ejecución y usted tiene la institución universitaria más atrasada de todas las que hay comparado con el tiempo, con el dinero que recibe y con el costo de su matrícula. Usted no puede hablar que usted va a mejorar en corrupción cuando usted está conjunto y haciendo causa común con corrupto. Usted no puede decir que usted va a hablar de nuevas prácticas cuando usted irrumpe en una institución partidaria establecida en una forma que lo más parecido a una compra, y usted viene ahí, desconoce las estructuras que habían de dirigencia y ocupa ese partido. Usted no puede hablar de que usted va a mejorar el sistema electoral cuando usted ha sido el propulsor de una norma y de una regla y de una parte de la legislación para eliminar el transfugismo y fue proactivo y fue usted que la propició y después venir a levantarle la mano a un tránsfuga. Entonces yo le pido a la ciudadanía que vea más lo que la gente hace que lo que la gente dice. Y se lo digo porque yo soy abogada y tengo entrenamiento, como todos los abogados que de verdad tienen entrenamiento, para sentarme en una parte del estrado, en la parte izquierda, en la parte derecha, ya en el estrado, en la parte de juez, e inclusive hacer el rol de alguacil. Ese entrenamiento me permite a mí ver las cosas desde diferente óptica y elaborar un argumento y un discurso en consecuencia. Ahora, mi vida personal es lo que a mí me define. Cómo es Susana, cómo ha trabajado Susana en el Estado, cómo es Susana en relación a su familia, con las personas pequeñas con las que trabaja. Eso es lo que usted tiene que ver cuando usted vaya a decidir un dirigente que lo vaya a dirigir desde cualquiera de las posiciones electivas. Y eso es lo que pasa, la ciudadanía está mirando y nosotros hemos avanzado en todos los renglones. Y ahorita cuando desarrollemos la entrevista, yo quiero que tú me des la oportunidad de hablar un poco de cómo hemos avanzado en el sector eléctrico, que por ejemplo es uno de los temas que hacia afuera quieren enrostrarle más al presidente Danilo Medina. Esa obra de Danilo Medina es dura de enfrentar. Pero aproveche ahí porque resulta que ayer precisamente estaba el presidente entregando uno de los parques eólicos, el Guzmancito, exactamente, 48.3 megavatios. Nosotros hemos completado la matrícula más diversificada de América Latina y el Caribe. Nosotros vamos a lograr tener en el 2020 el 22% de la matrícula, la matrícula energética y de la capacidad instalada a partir de energías renovables. La CDE tiene un programa CDE Renovables y ha estado dando las facilidades dentro del cumplimiento de la norma para estimular la inversión privada. El Parque Guzmancito de 100 millones de dólares fue inversión privada, señores. Mire, cuando usted ve los indicadores de confianza y de inversión extranjera, no le haga caso a lo que dice el CIRD. No le haga caso. No le haga caso a lo que dice competitividad. Usted mira cuál es el nivel de inversión que hay real. No me diga a mí que aquí hay seguridad. No, dime la inversión real. Y cuando en proyectos de capital económico tan intensivo y de tan alto riesgo como es la inversión en energía renovable, usted ve que la gente se está matando, literalmente, los grupos de inversiones se están matando y los estándares de requisitos están subiendo en un país para alcanzar el estadio de la mayor cubrimiento de la regulación, es porque aquí hay las condiciones suficientes para que esos grupos vengan. Pero cuando usted ve que inversión privada nacional, dominicana, prefiere invertir aquí y no invertir en otros países del área que tienen leyes de incentivo al mismo nivel que nosotros y a veces con mayores facilidades, es porque aquí hay las condiciones. Cuando usted ve que la gente ayer
Ayer Punta Catalina estaba entregando 374 megavatios y me ponía una persona en el Twitter, no, porque no ha arrancado Punta Catalina, pero está entregando la mitad de su capacidad y de su producción neta, calladito, y ya entregaron al Estado la administración total de Punta Catalina. Punta Catalina debe ser un orgullo nacional porque fue la demostración de la valentía y de la visión de Danilo Medina, a sabiendas de cuánta dificultad iba a tener y cuánto ataque de intereses encubiertos, intereses económicos, intereses corporativos y de intereses opositores también, porque realmente se le ha puesto dura a los opositores. Hay que agarrarse en los temas más complejos que la sociedad dominicana no entiende. Y por eso a veces a mí algunas personas me combaten, porque yo hago mi tarea. O sea, yo no vengo aquí a alabar o a defender el gobierno de Danilo Medina al que pertenezco, ni a defender la candidatura de Gonzalo Castillo con palabras huecas. Los datos están ahí y todos los días salen datos de este gobierno, como hay un presidente que despacha y dirige la orquesta y jala las orejas también. Porque aunque él ha mantenido su reunión de ministros de manera regular y como nunca aquí se había hecho inédita, cada vez que hay un tema importante, él llama a los ministros del área, los combina, los coordina, los articula, contacta que todos estén presentes y contrasta también las informaciones que se le dan con los números y con los indicadores de ejecución presupuestaria. Eso es un gobierno. Y eso es lo que le pasa a Leonel Fernández, que aunque el país estaba menos abierto, porque ahora mismo estamos abiertos de piernas con el asunto de la transparencia, con el asunto de las redes sociales, con el asunto del acceso a la información, que no fue una situación que tuvo Leonel Fernández su gobierno, porque usted sabe que en 7 años aquí hemos cambiado mucho el nivel de acceso a la información y de alcance a la información y a los datos. Leonel Fernández no tuvo ese desempeño y esa gestión en su gobierno, y se lo dice alguien que tiene 32 años y que conoció la administración de Pulpería del presidente Balaguer. De Pulpería no es queriendo denostarla, sino que era una economía pequeña, una concentración de poder muy grande y unas ejecutorias mínimas. Estábamos en Guerra Fría. Lo más que nosotros hacíamos era resistir y jugar al equilibrio. Aquí nosotros no tuvimos grandes indicadores de avance y de crecimiento ni de apertura de mercado. Y realmente nosotros ahora tenemos un gobierno, nosotros ahora tenemos una articulación interministerial e interagencial. Usted va a ver el trabajo de la frontera, van a haber 10 puntos interagenciales. Usted dirá, ¿y qué es eso? Bueno, se juntan las agencias del Estado que tienen algún impacto o incidencia en la frontera, desde aduana, desde la institución de salud, medio ambiente, todas las Fuerzas Armadas, y esas instituciones se conforman en un punto interagencial para atender todo lo que tenga que ver con frontera, con el eje central en la seguridad y migración, que también está presente. Y eso ha hecho que tengamos la mejor gestión fronteriza en momentos más difíciles de nuestro vecino país de Haití. Y eso habla de la visión del Estado, del compromiso del Estado y de cómo ha sabido que no va a tener una contraparte en igualdad de condiciones, porque ciertamente Haití no tiene instituciones, no tiene políticas públicas, es un país que está amenazado, pero nosotros hemos hecho nuestra tarea y hemos logrado minimizar los impactos de la gran crisis política, social y económica que tiene Haití. Y eso es responsabilidad. Entonces nosotros no podemos creer que aquellos opositores van a poder avanzar en su discurso cuando la gente de Jimaní está viendo, cuando la gente de Dajabón está viendo, cuando la gente de Barahona está viendo, cuando la gente de San Juan está viendo, cuando la gente de Puerto Plata siente los efectos de la disminución de la migración desordenada, cuando eso llega hasta Haití, cuando se articula la repatriación de nacionales haitianos de manera ordenada y sin
crear escandalera en la comunidad internacional, aún con las dificultades que nosotros tenemos, dándole un trato humanitario. Entonces usted puede querer que este país se acabe. Claro que sí, porque aquí hay gente que... La sociedad dominicana ha nacido, no todos conocemos el pesimismo ancestral, que signó la fundación misma de la República Dominicana y las amenazas. República Dominicana, el grupo que conformó la República Dominicana nació con un objetivo esencial, diferenciarse de Haití. Ya ustedes saben, ya desde ahí hay una contradicción histórica en nuestro ser nacional. Y hay gente que nunca ha creído en el plan nacional, nunca ha creído que nosotros podemos ser una gran nación. Son aquellos, lamentablemente, Ramón, que más se han beneficiado de ese estado de cosas. Y esa gente se resiste. Y esa gente tiene corifeo, tiene amanuenses que escriben y hablan en pro de esa política derrotista que vive en su ser nacional. Pero habemos otros que estamos trabajando por ello. Y este pueblo dominicano es inmenso. Y nosotros lo vemos en la migración que hacemos a otro país, cómo rápidamente el grupo de dominicanos se diferencia y avanza. Y así como pervive ese pesimismo, hay un entusiasmo grande y un positivismo en otros grupos, y esos grupos pues están en eterna tensión en el espacio público dominicano. Mira, tú tienes varias condiciones que son importantes porque se complementan a la hora de uno a referirse a cualquier tema. Es interesante. Tú eres comunicadora. Así es. Pero no solamente una comunicadora de estar aquí en lo convencional, sino que también estás en Twitter, estás en las redes sociales, como les llaman, ¿no? En sentido general. Y además de eso eres abogada. Así es. Eres abogado. Feminista, o sea, todo poeta. Eso, y además feminista. Cincuentona y mujer. Y toda una maravilla. ¿A dónde voy con esto? Voy a algunos temas. Hoy mismo tiene que ver con educación, claro. Por ejemplo. El primero es el de un video que tú debes haber visto, de dos niñas que estaban peleando. Lo vi horrible. Una profesora que va y interviene a tratar de resolver el problema. Y número uno, lo que eso representa en términos de violación de los derechos humanos de dos niñas. Claro, claro. De dos niñas. Y de tratar de hacer politiquería con eso. Exacto. También, porque aquí hay gente que haciendo politiquería claro. con cualquier cosa. Claro. Con cualquier cosa. Ha habido una actuación del Ministerio de Educación para enfrentar aquello. Pero ¿a dónde voy? Porque eres abogada y porque estás en estos medios también. El tema del derecho, el tema de los derechos, el tema de la privacidad, el tema de del desparpajo con que alguna gente publica en estos medios. La irresponsabilidad con que lo hace y el oportunismo de quienes quieren hacer uso de y la lectura que le dan a esos. Eso es lo primero. Lo segundo es lo otro también, que tiene que ver con la educación. Y no es PISA, no es PISA. Tiene que ver con un magisterio dirigido por un gremio que pretende truncar el año escolar. ¿Por qué es truncarlo? Este periodo, el calendario escolar me refiero, el calendario escolar termina el día 20 de diciembre, es decir, la semana que viene. Pues la ADP se propone terminarlo el día 13. ¿Usted sabe cuándo termina el calendario escolar en Uruguay? El 22. El 22. Exacto. Nosotros terminamos el 20. Exacto. Somos concesivos en eso. Exacto. Lo dejamos ahí, pero la ADP no está conforme. Entiende que tiene que terminarse el periodo el 13, o sea, una semana antes. Yo estaría bien si la ADP dice, descuéntenos una semana. Esa semana descuéntenos, la que nosotros lo que queremos es esto. Y entonces usted podría decir, bueno, por lo menos tienen, ¿verdad? Mira, Ramón, te voy a decir. Cuéntame de esto, porque lo otro sería irnos a piso. La violencia que se ve en las aulas es la violencia que nosotros tenemos en la sociedad. Es la violencia que también eructa, vomita
obra quienes pretenden sustituir a esta misma administración. ¿Qué es la ADP? Es un gremio también agresivo, violento, que cada vez que está en una discusión de alguno de los temas que le evidencian unas falencias o un incumplimiento de ellos mismos, de los mismos acuerdos a los que ellos han arribado, acuerdos que no debieran ser acuerdos porque es parte de su obligación como el profesorado, se muestra violento. Entonces, simplemente nosotros estamos repitiendo las actitudes de las instituciones que nos signan. Este manejo de este caso debe llamarnos a reflexión. Ustedes ven que los mismos que hablan de ese tema dicen, no, porque debemos volver a la educación de antes, de reglazo, de la jaladera de moño, de la sentadera del alumno en una esquina con una piedra en la cabeza. Eso no resuelve nada. Y yo me pongo de ejemplo, y no es correcto, pero me pongo de ejemplo para ilustrar lo que yo digo. Yo he criado 3 hijos en libertad y estoy criando otra pequeña niña, que es mi hija de crianza, sin golpes. La forma de crianza es ejemplo y orientación. La forma de que el niño aprenda es viendo tu ejemplo. Tú no puedes tratar de erradicar la violencia con más violencia. Entonces ese tema nos evidencia todo. Lo que pasa es que es más fácil solamente señalar al gobierno, a la familia, como que la familia, y yo lo decía la anterior vez que vine aquí, es un elemento aislado de la sociedad de lo que somos nosotros mismos. ¿Cómo podemos hablar de que la familia deben criar? La familia, yo soy parte de una familia, yo también soy padre. Y aquí nosotros tenemos que ver profundamente cuál es la crisis social que nosotros tenemos, cuál es el nivel de responsabilidad del padre, y cuando hablo de padre, padre varón, que está ausente y que engendra a los hijos y se va, y a lo más que llega es a contribuir como un proveedor económico y cree que la crianza es un asunto de las madres. Una madre que está asumiendo el papel que hace 20 años era del hombre y tiene que salir a la calle y tiene mayores presiones y tiene mayores expectativas y se ve forzado a tener que cubrir de manera muy precaria la crianza de sus hijos. Entonces no debemos hacer un uso oportunista de eso, ni un uso populista de eso, porque eso nos señala a todo. La ADP, como órgano de presión, como sindicato, que lo es, un sindicato, está obligado a seguir las directrices del Ministerio de Educación, que es el rector en materia de educación, no solamente de la educación pública, sino de la educación privada y de todos los centros que de alguna manera, y no de forma superior, porque ya es de educación superior, están impartiendo algún tipo de enseñanza. Nosotros tenemos que ponernos del lado del Ministerio de Educación en esto, que no es un asunto que solamente se resuelve económico, y también económico, porque ellos pretenden cobrar por eso. Es que en esa semana nosotros perdemos mucho, es que en esa semana nosotros liberamos a los muchachos para que salgan a beber. Sí, ustedes me dirán, Susana, los menores no beben. En este país los menores sí beben y bailan dembow y fornican. Desde los 10 años nuestros jóvenes están teniendo relaciones sexuales. El problema de los embarazos. Entonces cuando los muchachos se enfocan en la escuela de alguna forma, porque no hay el don de la ubicuidad, se preservan un poco de esa parafernalia de la calle que en diciembre alcanza ribetes dramáticos. No es posible que la ADP decida suspender la clase en este periodo cuando acaban de pasar una prueba PISA que los evidencia a ellos, en su nivel de efectividad. Porque si todos los alumnos están mal, los maestros son los primeros que han fracasado. Porque lo que tú tienes que tratar es de enseñar. Tu primer objetivo es enseñar. Si los alumnos no están aprendiendo, bueno, pues tú o no tienes los conocimientos para transmitirlo, o no tienes la metodología para enseñar. Pero ese no es tema de las redes. El tema de las redes es cualquier escándalo o cualquier punto flaco que ellos entienden que pueden sacarle para evidenciar al gobierno. Y no acompañamos al gobierno o al Estado, o a las autoridades cuando
hacen acciones como esa. Yo creo que es de medular importancia este tema y que en esta ocasión, si la ADP incumple y persiste, deben haber sanciones. Deben haber sanciones. Vamos a plantear el problema. Vamos a agudizar el problema si esa es la solución, porque la ADP no puede seguir queriendo hacer lo que le da la gana. Ustedes no se acuerdan la gran crisis que creó cuando el ministerio quiso hacer realidad el porcentaje de escogencia de los maestros a través de concursos públicos. No, ellos querían seguir manteniendo la designación de dedo y la cuota de preferencia, porque la misma esposa del presidente de la ADP de ese entonces, que era un compañero, para que no piensen que yo solamente lo estoy diciendo porque son opositores, era una maestra de dedo que quería una posición superior. Es que no es posible y ese debiera ser un tema principal, porque el problema de nosotros es la educación. Casi todos los problemas nacionales señalan de índice de falta de desarrollo, señalan a una educación ineficiente. Y te lo digo porque lo he visto en otros países que he estado viajando, que inclusive el ánimo de la población depende mucho de su nivel educacional. Y tú lo puedes ver en las divisiones políticas de nuestro país, donde tú vas a provincias que educacionalmente tienen un nivel más alto, hay menos violencia, hay menos ruido, hay menos conflictividad social, hay menos problemas en el territorio, inclusive de conservación de las obras públicas, como los contenes, las aceras, las tuberías, los postes de luz. Las propias escuelas. Las propias escuelas, porque es un todo, señores. El humano es un ser social, racional y que actúa por costumbre. Entonces solamente tú le puedes dar costumbre y patrones de comportamiento a la gente a través de la educación. Si no, somos animales y nos manejamos como animales. Pero ese parece no ser una preocupación de los comunicadores, era lo que tú estabas viendo hoy, lamentándose, rasgándose la vestidura claro. por el estudio. ¿Por qué ellos no ven que también... Cuando utilizan esto para envenenar a la gente, porque hay también un proceso de envenenamiento y por lo tanto es también violento. Eso es violencia. Claro, es violencia. Es inocular violencia claro, a la gente. Porque están pidiendo, ¿para qué? Están pidiendo manifestaciones violentas. Claro. ¿Cuánto ha perdido, señores, Colombia? Chile, Argentina. Yo que fui en estos días. Señores, con esta violencia se quejaba el presidente de uno de los países, lo que le dio para él construir el metro y cómo en un momento destruyeron el metro, señores. Eso lleva algo. ¿Es destruyendo que usted puede edificar? No. Por eso hay un término nuevo, desconstruir. Sociedad. Cuando algo está mal y hay que destruirlo, se habla desconstruir. Porque la destrucción no produce de ninguna forma construcción alguna. Entonces nosotros no debemos apostar a eso. Y no debemos apostar a eso. Y debemos de apostar a apartar a aquellos que están promoviendo cualquier manifestación de violencia. Este país le sobra violencia en todo, hasta para divertirse. Yo a veces hablo de muchos temas que no son exactamente políticos. Yo le digo, ¿usted quiere conocer su sociedad? Mire cómo socializan a veces los hombres, por decirlo de alguna manera. Se sientan horas a beber romo y a darse cuerda. Gente que se quiere, esa calva tuya, esa barriga tuya, inclusive de ahí pasan a hacer chistes que tocan en lo personal. La socialización nos desvela en nuestra violencia. Nosotros vemos cómo opinamos también de los demás. Siempre resaltamos las falencias o los errores o los defectos que nosotros en nuestro conocimiento personal tenemos. Inmediatamente una persona se pone en primer plano de la sociedad, la gente va a su aspecto físico o va a lo que creemos que es su simpatía sexual, o si tiene dinero a cuestionar sin ningún argumento ni conocimiento de causa su nivel económico. Somos muy ligeros para lo negativo. La violencia es una gran traba nacional. La violencia, el descreimiento
y el pesimismo. Son cosas que nosotros tenemos que replantearnos. Y eso no se puede hacer solamente con imposición, con políticas públicas. Nosotros vimos un ejercicio que se intentó hacer en educación para la política de género. Inmediatamente lo contaminamos con la defensa y con el debate de la agenda LGBT, que el que se tomó el momento de leer aquella propuesta sabe que no tenía nada que ver con eso y la sacamos, pero queremos cambio. ¿Cómo vamos a tener cambio si no vamos tratando de impactar y de influir en la mentalidad de nuestros escolares? Es solamente a través del cambio y de la orientación a las nuevas mentes que serán los adultos de mañana, que nosotros podemos cambiar la mentalidad, porque ustedes saben que caballo viejo no cambia y que cotorra vieja no aprende a hablar, y mucho menos cuando está totalmente atrincherada en su posición. Entonces hay que trabajar con las escuelas, con la mentalidad de las escuelas. Esa profesora hay que llegar hasta el último momento para ver qué llevó a ese estadio de falta de respeto, de relajación de las normas, cómo actuaron los demás estudiantes. Claro. Hay que sentarse con ellos profundamente a reflexionar, y aquellos digan por qué ellos actuaron de esa manera, por qué se ha perdido en la sociedad dominicana la solidaridad y la racionalidad, porque yo sé que en ese grupo habían algunos que no estaban de acuerdo con eso, pero no se atrevían a reaccionar por miedo a que la muchedumbre, la masa claro, lo opacara. Y eso hay que trabajarlo, pero trabajarlo desde la profundidad y sentarse con esa niña para ver qué niveles de violencia esa niña ha estado sometida, que reaccionó de esa forma y que entendió que la única forma para ella superar un problema era dándole golpes a una adulta que por demás le da clase. Señores, eso no es un tema para agarrarlo por los cabellos, eso es un tema para verlo profundamente. Y cómo reaccionan los padres cuando le llaman la atención o le mandan una queja de los hijos, porque yo he visto padres ir primero ellos a tragarse la profesora y amenazar la profesora. Entonces hay que ver cómo nosotros reaccionamos. Mira, cuando a mí una profesora me miraba, yo tenía una que se llamaba Elba, nunca olvido su sonrisa y sus ojos, y yo sabía que me iba a llamar la atención y que yo pensaba que podía llegar esa notita a mi casa. Oye, ya yo. Sí. Ahora, yo tenía un padre que en principio le daba un voto de buena fe y hasta más allá del principio a la profesora. O sea, era una cadena de autoridad y de prestigio que comenzaba en la escuela, en la dirección, en la casa, en mis padres, en mis vecinos. Entonces esa autoridad no oficial se ha perdido porque quienes la sustentaban también no se la han merecido. Entonces eso nos señala a todo en la sociedad, y solo se va a superar cuando nosotros hagamos un mea culpa y digamos, nosotros también hemos fallado y nosotros también tenemos que superar esto. Tan violentos como esa niña, y yo siempre voy a insistir en esto, tan violentos como cualquier violento. Y tanta violencia como cualquier violencia lo es. El de usted coger un micrófono desde las 5 de la mañana para empezar a incitar a la violencia. A incitar a la violencia. Y otra cosa, Ramón. Y a preguntarse por qué solo el 8% y a del pueblo dominicano. Destrozar la fe en el porvenir. A destrozar. Como eso, una poesía de Salomé Ureña que se llamaba así, la fe en el porvenir. Cuando usted dice, y yo creo que ese ha sido el mayor problema de la República Dominicana, el querer vender que aquí nada sirve y que nada tiene solución. No hay cosa que sea un reflejo más grande y que prodigue más malas conductas que usted llenar de desesperanza al que lo está haciendo bien y desacreditarlo.
cuando los servidores públicos, y soy servidora pública, estamos en una lucha constante dentro del sistema y dentro del monstruo, como le podemos llamar, tratando de superar malas prácticas, imponer buenas prácticas, mejorar, ser funcionario más eficiente, y se dice que nadie sirve, que todos son ladrones, que todos son inefectivos. Y que darle una pensión de 6,000 pesos a 1,000 y pico de viejitos es populismo. A gente que ha servido, mire, es populismo. Mire, la administración en vez de pública decir que es qué lo bien más está parecida eso. a una mina. Los mejores tesoros a veces están más abajo. No Sí. siempre pueden subir hacia arriba. Cuando usted le manda esa señal de desesperanza a una gente que está en pugna ella misma, tratando de cambiar las cosas, y usted lo llena de heces fecales, oye, que la gente dice, pero ¿para qué lo voy a hacer? Claro. Si no sirvo, si Y hay desde gente que que se trabajo en el dedica a eso. Estado soy una ladrona. Hay gente Inmediatamente, exactamente. ladrona, botella. Así mismo. Esa es el signo de igualdad. Esa gente son enemigos de la sociedad dominicana. Sí. Y yo se lo digo Y son violentos. y son violentos y están Y promoviendo siembran la violencia. y Claro están que sí. promoviendo el caos y el retroceso. Claro. Por eso, cuando algunos de ellos que tienen un discurso, de alguna forma, tiene un contacto conmigo, sea que me invite a un programa, o sea que nos inviten a los dos a debatir, yo se lo digo. Yo le digo, ¿qué tú has hecho? Porque yo te puedo decir lo que yo he hecho. Yo te puedo decir cuál ha sido mi contribución a la sociedad dominicana. Dime la tuya. Tú dices que aquí nada sirve. ¿Qué tú has hecho? Siempre del lado de la desinformación inclusive y la tergiversación. Mira, Así de es. todo esto que hizo Salud Pública, lo único que yo escuché a una comunicadora es decir, sí, pero habían tantas. ¿Y por qué Claro. habían tantas? ¿Por qué habían tantas ilegales? Así es. Oye, eso Se es nos lo agotó único el que tiempo, dejas. Susana, pero deja ahí Sí. pólvora. No, y para- yo voy para a que volver seguir aquí. tirando. Aquí yo voy a volver. Yo No, estás voy a ser una combinada. invitada fija porque Estás yo creo combinada a que ser invitada fija. me de encanta. Ojalá. Así que vamos ojalá que me sigan Sí, invitando. señor. Eso lo vamos a resolver ahora mismo. Gracias a Susana Agotró, la doctora Susana Agotró, que es viceministra, además de Energía, del Ministerio de Energía y Minas. Andabas por Uruguay. Andaba por Uruguay. Me así tienen que te invitar vas a hablar y de mi dices gestión. nada. No, Así yo te tengo vas que y no venir le a hablar de dices mis nada. 52 proyectos Pues de bien. desarrollo técnico-científico para el Bien. país. Pues vamos a hablar Con de eso cooperación también. no reembolsable, o sea, a 0 pesos. Cero. Ahí Qué no mal. hay. Así es que son buenos. Ahí no hay búsqueda de Así ningún es que tipo. son buenos. Gracias a Susana por estar aquí con nosotros y gracias a ustedes, caramba, que hacen posible este espacio todos los días. No se muevan ahí para que continuemos compartiendo el contenido del canal 4RD, la televisión dominicana. No se vaya de ahí.